Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a hablar sobre los tipos de glúcidos y sobre cómo los clasificamos. Los glúcidos o hidratos de carbono tienen esos dos nombres. Sabéis que es más correcto hablar de glúcidos que de hidratos de carbono, porque lo de hidratos de carbono viene de una confusión histórica. Se pensó en un primer momento que se trataba de compuestos del carbono hidratados, pero realmente hoy sabemos que no es así. Tenemos estos tres tipos que estáis viendo aquí, ¿vale? Tenemos las osas o monosacáridos, tenemos los óxidos, cuidado que aquí hay una S, ¿vale? No confundir los óxidos con los óxidos, son cosas diferentes. Tenemos los óxidos que son los polímeros de las osas, del grupo anterior, y luego tenemos los derivados de las osas. De los derivados de las osas no vamos a comentar gran cosa, ¿vale? Las osas o monosacáridos pueden sufrir distintos tipos de transformaciones químicas para transformarse en distintos tipos de derivados, polialcoholes, glucoácidos, aminoazúcares, etcétera, ¿vale? Sí que nos vamos a parar un poquito más en estos dos grupos, en el A y en el B. Y vamos a empezar por el grupo A, por el grupo de las osas o monosacáridos, que como sabéis son los glúcidos más simples de todos y que pueden ser, según el número de carbonos que tengan, podemos hablar de triosas, si así hay 3 carbonos, tetrosas cuando hay 4 carbonos, pentosas cuando hay 5 carbonos y hexosas cuando hay 6 carbonos. También los hay de más de 6 carbonos, pero no nos vamos a detener con ellos. En cuanto al número de carbonos, pueden ser tri, tetra, penta o hexo. Y según el grupo funcional que tengan, pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. Las aldosas van a tener un grupo funcional aldehído y las cetosas van a tener un grupo funcional cetona. Vamos a comentar simplemente las fórmulas de estos que veis aquí. Hay muchos más, pero a mí me parecen los más importantes. Y empezamos con este, el de gliceraldehído. El de gliceraldehído, como podéis ver, se trata de una triosa, puesto que tiene 3 átomos de carbono, ¿vale? Es una forma D porque este OH está en la parte derecha. Si no entendéis esta notación de D y L, os dejo por ahí un vídeo sobre la isomería en los monosacáridos. Y el de gliceraldehído es decimos, el glúcido, el monosacárido más simple de todos y el que sirve de base para construir después muchos otros, ¿vale? Es una triosa, decimos, porque tiene 3 carbonos, es una forma D porque este OH está en la parte derecha y sería aldo o ceto. Pues nos fijamos en el grupo funcional que tiene, que es este de aquí, y comprobamos que se trata de un aldehído, ¿vale? COH, COH. Por lo tanto, sería una aldosa, una aldotriosa, ¿sí? 3 carbonos, grupo funcional aldehído. ¿Entendéis cómo se razona esta clasificación? ¿Sí? Bueno, el siguiente que quiero comentaros es la beta de ribosa, ¿vale? Aquí tenéis una fórmula cíclica. Para el D-gliceraldehído no existe fórmula cíclica, tenemos una fórmula lineal, pero para la ribosa, que tiene 5 átomos de carbono, sería entonces una pentosa. Sí que tenemos una fórmula cíclica. Aquí es donde os recuerdo que los monosacáridos los podemos encontrar en fórmula lineal, a la que llamamos proyección de Fischer, en fórmula cíclica, a la que llamamos proyección de Haworth, y también los podemos encontrar en un tipo de proyección que se llama proyección en silla. Veremos después algún ejemplo. Esta beta de ribosa es un monosacárido de 5 átomos de carbono, decimos, es una pentosa, un carbono aquí, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y tenemos la fórmula cíclica. Se trata de una aldosa, ¿vale? Aquí es más difícil verlo en las fórmulas cíclicas que en las fórmulas en proyección de Fischer, pero esto sería una aldopentosa, ¿vale? Y se trata de una forma beta porque este OH está en la parte de arriba. Repito que si alguien se pierde con esto de beta y D, que vaya al vídeo de la isomería en los monosacáridos. Esta fórmula que tenemos aquí es la fórmula de la ribosa, pero si nos vamos al carbono 2 y eliminamos este oxígeno que estoy marcando ahora, lo que tendríamos sería la desoxirribosa, ¿vale? La desoxirribosa es exactamente igual que esta que estáis viendo aquí, pero eliminando este átomo de oxígeno de aquí. Por eso lo de la palabra desoxi. Desoxi significa sin oxígeno. Es importante porque aparece como componente estructural en los ácidos nucleicos, ¿sí? También os quería comentar estas tres hexosas, ¿vale? La glucosa, la galactosa y la fructosa. Fijaos que la glucosa y la galactosa las tenemos en proyección de Haworth, están cicladas. También os dejo por ahí, por si queréis verlos, unos vídeos de ciclación de monosacáridos y tenemos formas, aquí tenemos una forma alfa, porque este OH está, el OH del carbono número 1, que es este de aquí, este es el carbono 1, este es el 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando el OH en el carbono 1 está hacia abajo, decíamos que eso es una forma alfa.
Aquí en la galactosa tenemos el OH del carbono 1 mirando hacia arriba, por lo tanto, por encima del plano del anillo, por lo tanto es una forma beta. En ambos casos se trata de un isómero D y esta es la glucosa y esta es la galactosa. Fijaos que aparte de que una es una forma alfa y la otra es un anómero beta, aparte de que son distintos anómeros, alfa y beta, se diferencian, si os fijáis, en la posición del grupo OH del carbono 4. Aquí en la glucosa tenemos el OH hacia abajo del anillo, y en la galactosa tenemos el OH hacia arriba, porque la glucosa y la galactosa son epímeros en el carbono 4. Y la fructosa, que también es una exosa importante, os la he puesto en proyección de Fischer, ¿vale? Tenemos un carbono, 2, 3, 4, 5 y 6, y fijaos que tanto aquí como aquí, en la glucosa y en la galactosa, tenemos 6 átomos de carbono, por lo tanto serían exosas y son grupos aldehído. Por lo tanto, serían aldoexosas. Pero en el caso de la fructosa, lo que tenemos son 6 carbonos, entonces también estamos aquí, es una exosa, pero el grupo funcional que estoy marcando ahora es un grupo cetona, ¿vale? Por lo tanto, sería una cetoexosa. Bueno, como digo, hay muchas más fórmulas aparte de estas que os he puesto, pero son las que yo considero más importantes y nos sirven para explicar un poquito esta clasificación de los monosacáridos que os he puesto aquí, que utiliza el número de carbonos y utiliza también el tipo de grupo funcional que llevan, ¿vale? Vamos a pasar sin más, os vuelvo a poner para que podáis verlo. Acabamos de ver las osas o monosacáridos y ahora vamos a ver el segundo grupo, que es el de los ósidos, ósidos con S, ¿vale? Que son los polímeros de las osas. Cuando varios monosacáridos se unen para formar cadenas, tenemos un polímero, ¿vale? Los monómeros serían los monosacáridos que se unen para formar la cadena, y ese polímero le llamamos un ósido. Y aquí pues veis que tenemos bastante variedad, entonces vamos a ir viendo. Dentro de los ósidos, dentro de los polímeros de los monosacáridos, tenemos dos tipos, los holósidos y los heterósidos, ¿vale? Y vamos a empezar por los heterósidos. Hablamos de holósidos cuando solamente hay unidades glucídicas, y decimos que el ósido del que estamos hablando es un heterósido cuando hay una parte glucídica, pero después también hay otra parte que no es glucídica, a la que llamamos aglucona o genina. Y dentro de este grupo de heterósidos tenemos los glucolípidos y las glucoproteínas. Esto que tenéis aquí es un dibujo esquemático de una membrana plasmática, y os lo he puesto de ejemplo porque tanto los glucolípidos como las glucoproteínas nos las vamos a encontrar, no solamente, pero sí son muy abundantes en la membrana plasmática, ¿vale? Aquí tenéis una glucoproteína, ¿vale? Y aquí, esto que está marcado aquí sería un glucolípido, ¿vale? En ambos casos son heterósidos, que como decimos tienen una parte glucídica y una parte no glucídica. Vamos ahora con los holósidos. En los holósidos lo que tenemos son polímeros de monosacáridos en los que solamente hay unidades glucídicas. Y aquí veis que según el número de monosacáridos que formen parte del holósido, podemos hablar de disacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Cuando hay solamente dos monosacáridos, hablamos de disacáridos. Si el número de monosacáridos que se unen para formar la cadena está entre 3 y 9 unidades, hablamos de un oligosacárido. Si se trata de más de 9 unidades, hablamos de un polisacárido, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los disacáridos. En los disacáridos lo que tenemos son dos monosacáridos que van unidos entre ellos mediante un enlace O-glucosídico. También hemos hablado de estos tres monosacáridos que os he puesto aquí, que son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Hay un vídeo explicando en detalle la estructura química de los tres, entonces no me voy a parar con eso. El que necesite una explicación al detalle, que vaya al vídeo correspondiente, que os dejaré por ahí disponible, ¿vale? En las tarjetas y en la descripción del vídeo. Simplemente comentamos que la sacarosa es el azúcar común, la lactosa que tenéis aquí es el azúcar que nos podemos encontrar en la leche, y la maltosa es el azúcar de Malta, que aparece en granos de cebada germinados, ¿vale? Veis que en los tres casos tenemos dos monosacáridos unidos por enlace O-glucosídico, y comentamos brevemente. La maltosa se trata de dos glucosas en forma alfa unidas mediante un enlace alfa 1,4. Como digo, no me paro con esto porque ya hay un vídeo explicándolo. En la sacarosa lo que tenemos es una alfa glucosa y una beta fructosa, y el enlace es un enlace alfa 1,2. Y en la lactosa lo que tenemos es una beta galactosa unida a una alfa glucosa mediante un enlace beta 1,4.
Os comento también, sabéis que los disacáridos pueden tener o no poder reductor. Entonces, de estos tres ejemplos que hemos puesto aquí, que no son los únicos disacáridos que existen, pero sí son los más típicos y los que se suelen explicar siempre, la lactosa y la maltosa sí que tienen poder reductor, mientras que la sacarosa no tiene poder reductor. Y os he marcado aquí con unos círculos rojos los carbonos carbonilo, o sea, los carbonos anoméricos de los distintos monosacáridos. Veis que si decimos que tanto la lactosa como la maltosa sí que tienen poder reductor y la sacarosa no lo tiene, ya nos podemos ir haciendo una idea de que lo que va a determinar que un disacárido tenga o no poder reductor es que tenga libre al menos uno de los carbonos con el grupo funcional. Fijaos que aquí en la sacarosa, aquí en este carbono, en esta glucosa, esto es la glucosa, esto es la fructosa, aquí estaría el grupo funcional de la glucosa y aquí estaría el grupo funcional de la fructosa, y en ambos casos están implicados ambos grupos funcionales, ambos carbonos portadores de los grupos funcionales, en la formación del enlace glucosídico. Por tanto, aquí no va a haber poder reductor. Pero en la maltosa y en la lactosa sí que tenemos un carbono portador del grupo funcional que está libre, ¿vale? Este de aquí en este caso y este de aquí en el caso de la lactosa, y por lo tanto sí tienen poder reductor. Sobre disacáridos, como digo, nada más. Si queréis información sobre cómo se forma el enlace glucosídico, id al vídeo correspondiente. Y pasamos a los oligosacáridos. Decimos que os recuerdo dónde estamos, ¿vale? No perdáis el hilo. Estamos dentro de los óxidos, es decir, cuando los monosacáridos se unen, polimerizan para formar cadenas, y acabamos de ver el caso en el que las cadenas son grupos de dos monosacáridos, los disacáridos. Ahora nos vamos a los oligosacáridos, que son los óxidos, los polímeros de monosacáridos, que constan de entre 3 y 9 unidades de monosacáridos. Y os he destacado estos que veis aquí. La rafinosa, que es un trisacárido formado por galactosa, glucosa y fructosa, y que se encuentra presente en las plantas leguminosas. Y también os he destacado estos tres porque seguramente os van a sonar ya que tienen actividad antibiótica, ¿vale? Se utilizan como antibióticos, que son la canamicina, la neomicina y la streptomicina. Y de oligosacáridos no vamos a comentar nada más. Pasamos a los polisacáridos. Los polisacáridos son polímeros de osas, polímeros de monosacáridos, en los que tenemos al menos 9 unidades de monosacáridos, 9 o más unidades, ¿vale? Normalmente hay más de 9. Y vamos a tener dos tipos, los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. No os perdáis aquí, porque esto aquí es al principio, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, es fácil perderse aquí. Analicemos las palabras. Homopolisacárido es homo igual, poli muchos, y sacárido porque estamos hablando de polímeros de osas. Por lo tanto, los homopolisacáridos tenemos muchas unidades glucídicas que son iguales. En los heteropolisacáridos tenemos muchas unidades glucídicas que son diferentes. Homo igual, hetero diferente. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a tener el mismo monosacárido que se enlaza con sí mismo muchas veces para formar un homopolisacárido, y aquí tenemos distintos tipos de monosacáridos enlazados entre ellos, ¿vale? Bien, dentro de los homopolisacáridos, dos tipos, de reserva y estructurales. En los homopolisacáridos de reserva vamos a comentar el almidón, el glucógeno y los dextranos. Y dentro de los estructurales vamos a comentar la celulosa y la lignina. En los heteropolisacáridos los vamos a dividir en dos grupos, nitrogenados y no nitrogenados. Empezamos por los homopolisacáridos y el grupo de homopolisacáridos de reserva. Después comentaremos los homopolisacáridos estructurales. Los homopolisacáridos de reserva es una forma que tienen los organismos de almacenar glúcidos como reserva energética, ¿vale? Y según estemos hablando de vegetales, animales o bacterias, el homopolisacárido de reserva que se almacena puede ser almidón, glucógeno o los dextranos. En vegetales, los vegetales almacenan almidón, ¿vale? Y el almidón es un homopolisacárido que está formado por dos polímeros distintos, por la amilosa, que es esto que tenéis aquí, y por la amilopectina. La amilosa, tenéis aquí un esquema de la fórmula, es una cadena lineal de glucosas, una glucosa con otra, unidas mediante enlaces glucosídicos, veis aquí uno,
aquí otro. ¿Veis este corchete de aquí que nos indica que esta unidad de aquí se repite entre 300 y 600 veces, ¿vale? Quiere decir, esto tenéis que imaginarlo como una cadena muy larga de glucosas y los enlaces que unen las glucosas son enlaces alfa 1,4. ¿Vale? La amilosa, si la imaginamos en una cadena muy larga, se va a adoptar esta forma, ¿vale? Se va a plegar así, de esta manera que he puesto aquí. De forma que hay más o menos unas 6 moléculas por vuelta. Es un polímero lineal, pero la línea de glucosas pues adopta esta forma así como enroscada, ¿vale? Mientras que la amilopectina, lo que tenemos son moléculas de alfa de glucosa con enlaces alfa 1,4, pero aquí sí que hay ramificaciones. Fijaos que aquí hay una ramificación, aquí hay otra ramificación y habría muchas más que no he pintado, ¿vale? Entonces el almidón es una mezcla de estos dos polímeros, la amilosa lineal y la amilopectina ramificada. Es mucho más abundante en el almidón la amilopectina que la amilosa, ¿vale? El glucógeno tenemos aquí la fórmula esquemática. Es la sustancia de reserva en animales y es una cadena de glucosas que están unidas mediante un enlace alfa 1,4, ¿vale? El carbono 1 de esta glucosa se une con el carbono 4 de esta glucosa y presenta ramificaciones, que serían estas de aquí, mediante enlaces alfa 1,6. El carbono 1 de esta glucosa con el carbono 6 de esta otra de aquí, ¿vale? Las ramificaciones se producen cada 8 o 12 residuos. Y por último tendríamos los dextranos. Los dextranos actúan como reserva energética en algunas bacterias, algunos procariotas, y son cadenas de glucosas unidas mediante enlaces alfa 1,6 con ramificaciones alfa 1,4. Esto es muy fácil de recordar porque fijaos que es exactamente al revés de lo que pasaba con el glucógeno. El glucógeno son glucosas alfa 1,4 con ramificaciones alfa 1,6 y los dextranos es lo mismo, pero invertido, ¿vale? Glucosas alfa 1,6 y las ramificaciones son las que son alfa 1,4. Bueno, pues estos tres son los homopolisacáridos de reserva. Nos vamos ya a los homopolisacáridos estructurales y vamos a destacar la celulosa y la quitina. La celulosa son moléculas de beta de glucosa, ¿vale? El anómero beta de la glucosa, que están unidas mediante enlaces beta 1,4. ¿Qué es lo que pasa con el enlace beta 1,4? Que es indigerible para el ser humano y para muchos animales. Nuestras enzimas digestivas no pueden romper los enlaces beta 1,4, por eso no podemos alimentarnos de celulosa. Las termitas, que sí que pueden alimentarse de celulosa, pueden romper los enlaces beta 1,4 y obtener esas glucosas, ¿vale? Para oxidarlas y obtener energía. También los rumiantes, que son capaces de alimentarse de celulosa. Lo que ocurre es que viven en simbiosis con microorganismos que tienen celulasas, que tienen enzimas, que sí son capaces de romper este enlace. Nosotros, los seres humanos, no podemos y por eso no podemos alimentarnos de celulosa. Para nosotros, la celulosa es un tipo de fibra digestiva, ¿sí? Pues la celulosa es el homopolisacárido estructural que forma parte de las paredes celulares de las células vegetales, ¿sí? Mientras que la quitina nos va a formar parte de... bueno, la quitina, por cierto, es un polímero de la N-acetilglucosamina, ¿vale? Y nos va a formar parte del exoesqueleto de los artrópodos y de la pared celular de los hongos. Acordaos que los hongos tienen reino propio, tienen características intermedias entre los animales y los vegetales y la pared celular de los hongos pues tiene quitina, ¿vale? Al igual que el exoesqueleto de los artrópodos. Tenéis aquí la fórmula de la celulosa. Estas glucosas que veis aquí son lo que os decía antes, son glucosas cíclicas en proyección de silla, ¿vale? El enlace es, como decimos, beta 1,4 y esto se repetiría n veces, ¿vale? Y veis aquí en la quitina que la N-acetilglucosamina, lo que ocurre es que en el carbono 2 la glucosa lleva este sustituyente, ¿vale? Que está marcado aquí en rojo. Bueno, pues esto se repite n veces y nos origina la quitina. Estos son los homopolisacáridos estructurales, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a recordar. Dentro de los homopolisacáridos, dos tipos. Tenemos los de reserva y los estructurales. De reserva, almidón, glucógeno, dextranos. Estructurales, celulosa, lignina. Y nos vamos ya a los heteropolisacáridos, que los tengo por aquí.
Y vamos a comentar esto que veis. Los hay no nitrogenados y los hay nitrogenados, ¿vale? Dentro de los no nitrogenados vamos a destacar estos que veis aquí. Los heteropolisacáridos, como su nombre indica, están compuestos por muchas unidades glucídicas que son distintas entre ellas, ¿vale? Entonces, el agar-agar. El agar-agar es un polímero de D y L-galactosa. Se encuentra en algas rodopíceas, en algas rojas, y se utiliza como espesante alimentario y también se utiliza en cultivos microbiológicos, ¿vale? Para dar consistencia gelatinosa a cultivos, sobre todo bacterianos. Las hemicelulosas son un conjunto heterogéneo de polisacáridos. Están presentes en las paredes celulares de las células vegetales. Las pectinas son polímeros de monosacáridos, ácidos y neutros, que están muy ramificados. Tenemos también las gomas y los mucílagos, que son sustancias viscosas y que actúan como cicatrizantes en organismos vegetales. Y tenemos los peptidoglucanos, que son polímeros de N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico y aminoácidos, y forman parte de la pared celular de las bacterias. Acordaos que las bacterias tienen una membrana plasmática y una pared celular exterior. Y bueno, esto también os dejo un vídeo por ahí por si queréis verlo. Según cómo esté organizada la pared celular, tenemos gram positivos, gram negativos, etcétera. ¿Vale? No nos vamos a meter aquí con eso. Estos que os acabo de comentar son los heteropolisacáridos no nitrogenados más importantes, y luego tendríamos un segundo grupo de heteropolisacáridos que son los heteropolisacáridos nitrogenados, a los que también llamamos glucosaminoglucanos o mucopolisacáridos. Es lo mismo. Se encuentran en animales y están en tejidos de origen mesodérmico, ¿vale? Como el tejido conjuntivo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, formando parte de la matriz extracelular. Ejemplos de heteropolisacáridos nitrogenados son, por ejemplo, el ácido hialurónico, la condroitina o la heparina, ¿vale? Y de los heteróxidos, pues ya hemos hablado. Bueno, pues esta es la clasificación de los glúcidos que os quería enseñar. Si queréis comentarme algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.